Bueno, repasemos entonces lo que estuvimos hablando de los factores. Cuando hablamos de factores que intervienen en la actividad enzimática, hablamos de 4 factores: concentración de enzima, concentración de sustrato, pH y temperatura. En cuanto a la concentración de enzima, ¿qué dijimos? Que a bajas concentraciones, ¿no es cierto?, de la enzima, permaneciendo todos los otros constantes, a bajas concentraciones de la enzima íbamos a tener poca cantidad de producto, pero a medida que íbamos aumentando la concentración de enzima, ¿qué pasaba con la concentración, con el resultado, con el producto? Iba a ir aumentando, ¿verdad? En forma proporcional, ¿sí? Bien. En cuanto, esa es la concentración de enzima. En cuanto a la concentración de sustrato, dijimos que este era mucho más complejo, donde teníamos que a la izquierda del eje de abscisas, nosotros teníamos una concentración de sustrato baja, ¿sí? Y permaneciendo las concentraciones de la enzima, pH y temperatura, constantes. Entonces voy a decir que a bajas concentraciones de sustrato iba a obtener poco producto. Y a medida que iba aumentando la concentración de sustrato, iba a ir aumentando la concentración de producto hasta que ocurría que quedaba como una meseta, por decir, ¿cierto? ¿Cuál era la explicación? De qué pasaba con las enzimas, que dijimos que era constante. ¿Qué iba a pasar con la enzima? Que es una de las propiedades biológicas de las enzimas. Lo dimos en este ejemplo. Yo dije que teníamos 3 moléculas de enzima y una de sustrato, formábamos un complejo enzima-sustrato, un producto, en una unidad de tiempo. En el otro ejemplo, en otro tubo de ensayo, teníamos la misma cantidad de enzimas, siempre 3 moléculas de enzima, 2 sustratos, 2 complejos enzima-sustrato, 2 productos en una unidad de tiempo. 3 en el otro tubo de ensayo, en C. 3 enzimas, 3 sustratos, 3 complejos enzima-sustrato, 3 productos. Pero después de eso, por más que yo tuviese 4, 5, 6 sustratos, que eso sería lo que está ejemplificado acá. Ahí aumentando la concentración de sustrato, como siempre voy a tener constante la concentración de enzima y va a obtener la misma cantidad de productos. En este ejemplo siempre obtengo 3 productos, independientemente que yo vaya aumentando la concentración de sustrato. Todo esto está explicado ¿para qué? Para decir que cuando se llega a esta situación, se dice que la enzima se ha ¿qué? ¿Qué le pasó a la enzima? ¿No saben cuál es la propiedad de las enzimas? Saturabilidad, ¿sí? Entonces voy a decir que la enzima se ha saturado. ¿Qué significa? Que por más que yo aumente la concentración de sustrato, la enzima se ha saturado. Esa sería otra propiedad biológica de las cuales no hablamos, ¿sí? Entonces, repasemos. ¿Cuáles eran las propiedades biológicas de las enzimas? ¿Cuál era la principal? ¿Y a cargo de quién estaba? La especificidad a cargo del centro activo. Muy bien, la especificidad del centro activo, ya vimos las otras, y ahora le agrego una nueva propiedad, digamos, biológica, que es la saturabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea saturado? ¿Qué quiere decir que una enzima esté saturada? Que todas las enzimas presentes, ¿cierto?, están formando el complejo, esa estructura intermedia, el complejo enzima-sustrato, y posteriormente lo van a convertir en un producto final, pero no hay una enzima extra, digamos, que quede libre. Entonces aquí decimos que ha alcanzado la Bmax, ¿sí? Cambio la diapo para explicar mejor.
decimos que, entonces, a poca concentración de sustrato, poco producto. A medida que voy aumentando la concentración de sustrato, siempre manteniendo constante las otras, voy a obtener mayor producto hasta que llega, ¿no es cierto?, a una meseta. Esto se llama curva hipérbole, ¿sí? Entonces, como no hay más enzimas, como no hay enzimas extra que queden libres, decimos que aquí ya se ha alcanzado la velocidad máxima, o que está ejemplificado acá como una V corta y max, velocidad máxima o V max, es lo mismo, y que desde allí en más, por más que nosotros aumentemos la concentración de sustrato, aumentemos la concentración de sustrato, tanto la velocidad como la actividad enzimática ya van a permanecer constantes, ¿sí? Como en una meseta, por decir. Entonces, ¿qué significado tiene, pregunta de examen, Bmax y Km? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene Bmax y Km en la ecuación, como dije, de Michaelis-Menten? ¿Cómo se calcula? Esta representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten es una curva hipérbola. La Bmax correspondería... Disculpe. ¿Sí? Estoy por cortar con esta cuenta mía y estoy conectada en otra cuenta porque me anda súper mal el celu. Le quería avisar por las dudas, ¿sabes? Bueno, ¿sos de la comisión 3? Sí, le aviso por el tema de la asistencia, pero estoy Bueno, conectada con otra. decime ahora el nombre. Bueno, Carol Neira. Ah, bueno, Carol, no hay problema. Gracias, profe, disculpe. Entonces, ¿qué significa Bmax y qué significa Km? La representación gráfica, entonces, de la ecuación de Michaelis-Menten es una curva hipérbole, ¿no es cierto?, donde Bmax corresponde al valor máximo al que tiende la curva experimental y Km corresponde, K significa concentración, Km corresponde a la concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la Bmax, ¿sí? Por ejemplo, si Bmax es aquí, Km siempre va a ser la mitad de la Bmax. Entonces, la velocidad máxima o Bmax se obtiene cuando la velocidad de reacción se hace independiente de la concentración de sustrato. O sea que cuando esto ocurre, la velocidad va a alcanzar un máximo, Bmax, y este valor va a depender de la cantidad de enzima que tengamos. Entonces, ¿qué nos explica la cinética de Michaelis-Menten? O sea, la ecuación de Michaelis-Menten es capaz de describir el cambio sufrido por la velocidad de la reacción catalizada por la enzima al ir variando o al ir aumentando, digamos, la concentración de sustrato. Otro término que vamos a tener que tener en cuenta es, entonces, la Km, que es la concentración del sustrato, eso sería acá, concentración del sustrato, a la cual se llega a la mitad de Bmax. Entonces, cuanto mayor Km, o sea, cuanto mayor sea mi Km, mi concentración máxima, mi Km, menor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Y al revés, por ende, cuanto menor sea mi Km, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de examen acá? Si la pregunta de examen fuese, ¿qué significa una Km alta? ¿Qué significa una Km alta? Los valores altos de Km corresponden a una baja afinidad enzima-sustrato, ¿sí? O sea que quiere decir que se necesita mayor cantidad de sustrato, me tengo que dirigir hacia la derecha, más sustrato para llegar a mi Vmax, a mi velocidad máxima. En cambio, valores bajos de Km, una Km baja, para una enzima corresponde a una alta afinidad de la enzima por el sustrato. Para cada enzima va a estar definida cuál es su valor, cuál es el valor de su Km, que significa la concentración de sustrato, la cual me va a indicar la mitad de la Vmax. Bueno, ¿qué significa o qué pasa cuando la enzima también se satura? Acá también, ¿no es cierto? Tenemos la saturación.
¿Qué pasa cuando la enzima se satura? A medida que las moléculas enzimáticas se van saturando por el sustrato, este aumento en la velocidad de reacción se va a ir desacelerando y por eso es que llega a una meseta. Esa sería la explicación de cómo va a ir variando la concentración de sustrato en cuanto a cómo se va a modificar la actividad enzimática en cuanto a la concentración de sustrato. Entonces ya vimos cómo se modifica la actividad enzimática en cuanto a la concentración de enzima y a la concentración de sustrato. Ahora vamos a ver el tercer factor del que hablamos. ¿Se cambió la diapo? Efecto del pH. Entonces nosotros dijimos como tercer factor que modificaba la actividad enzimática era el pH del medio. Esto también un poco lo vimos en la unidad 2, ¿sí? Entonces, efecto del pH del medio. El tercer factor que influye en la actividad de las enzimas sería el pH del medio. ¿Cómo creen ustedes que influiría el pH? ¿Cómo influye el pH? Nosotros sabemos que la naturaleza química de las enzimas, ¿cuál es? Naturaleza química. ¿Ser una proteína? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que las enzimas son proteínas y en la unidad 2 vimos que, ¿qué le pasaba a las proteínas con un pH muy ácido o muy bajo o muy alto? Se desnaturalizaban. Muy bien. Entonces, un pH muy ácido las va a desnaturalizar. También un pH muy alcalino también va a favorecer la desnaturalización. Entonces, cuando se mide la actividad enzimática de las enzimas presentes en nuestro organismo, se vio que su actividad máxima era alrededor de un pH de 7,4, ¿sí? Que es el pH que nosotros tenemos a nivel del organismo en todos nuestros líquidos biológicos, que es donde se producen las reacciones químicas. Básicamente es 7,35. Siempre va a ser un rango, ¿sí? 7,35, pero lo vamos a cerrar acá en química. En medicina hay otra cosa. Acá en bioquímica vamos a decir 7,4, ¿sí? Entonces, repito, la actividad enzimática de las enzimas presentes en nuestro organismo tiene una actividad máxima, ¿sí? La Vmax, la actividad máxima, la velocidad máxima va a ser con un pH de alrededor de 7,4, que es el pH que nosotros tenemos en todos nuestros líquidos biológicos, que es donde se producen las reacciones químicas. Entonces, cuando nosotros nos alejemos de ese pH de 7,4, ya sea para menos o para más, o sea, cuando nosotros nos alejamos de ese pH en forma descendente, o sea, el pH más ácido, las enzimas se van a desnaturalizar. Y si se desnaturalizan, cada vez habrá menos enzimas. Si se van desnaturalizando, cada vez va a haber menos enzimas que conviertan el sustrato en producto. Y por lo tanto, la velocidad o la actividad enzimática va a disminuir. Y lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos un pH por arriba de 7,4. También la enzima, al ser una proteína, también se va a desnaturalizar y por ende vamos a tener cada vez menos formación del producto, ¿sí? Entonces va a bajar la velocidad enzimática o la actividad enzimática, ¿sí? Entonces, entonces, el pH al cual la enzima alcanza su máxima de actividad, o sea, su máxima actividad enzimática se la va a denominar pH óptimo, ¿sí? Entonces, cada enzima va a tener un pH óptimo al cual tiene su máxima actividad, ya sea por debajo, más ácido, o por encima, más alcalino de ese pH, la actividad va a declinar. Entonces, todas las enzimas tienen un pH óptimo al cual adquieren su máxima velocidad de reacción o su máxima reacción o máxima actividad enzimática. Por debajo, por encima de ese pH, la actividad enzimática declina. Pero existen, como siempre sabemos, siempre que hay reglas hay excepciones. Entonces, si bien todas las enzimas actúan alrededor de un pH de 7,4, existen algunas excepciones que también las vimos en la unidad 2.
y también la vimos acá cuando iniciamos la clase. La pepsina. Dijimos que la pepsina actuaba en el estómago y dijimos que el estómago tenía un pH muy ácido. Entonces, la pepsina, su pH óptimo es de 1,5, ¿sí? Es lo que está en el cuadrito este. Entonces, la pepsina, su pH óptimo va a ser muy ácido de 1,5. La pepsina, repito, es una enzima digestiva producida por las células parietales del estómago, secretada por el jugo gástrico y su función, como dijimos, era hidrolizar, descomponer, como quieran, las proteínas en péptidos más simples y solo reacciona, la pepsina solo se activa en un ambiente ácido, por lo que el estómago tiene la presencia del ácido clorhídrico y ahí se activa. La pepsina es producida por las células principales de las glándulas gástricas en forma de una proenzima, como un zimógeno, por decir, una proenzima que es el pepsinógeno, quien por efecto del pH ácido del estómago se hidroliza y así se activa, digamos, y adquiere su actividad enzimática. La acción catalítica, entonces, la adquiere cuando tiene ese pH tan ácido de 1,5 y ahí es que alcanza su máxima actividad biológica. Entonces voy a decir que el pH óptimo para la pepsina es 1,5. Vamos a, bueno, ahí tienen muchos ejemplos que ahí se los dejo. Se le puede preguntar cualquiera. Y vamos al otro extremo, la arginasa. Esta enzima, la arginasa, es una de las enzimas que participan, ya la vamos a ver en el metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas, participa en el ciclo de la urea, ¿sí? Una secuencia de reacciones que procesan el exceso de nitrógeno liberado cuando el cuerpo utiliza las proteínas, las degrada, ¿no es cierto? Y tenemos que eliminar el nitrógeno. Entonces, la arginasa controla el paso final del ciclo de la urea, cataliza, ¿no es cierto? Es una de las 4 enzimas que catalizan ese ciclo, y elimina el nitrógeno de la arginina y produce un compuesto llamado urea. Bueno, acá voy a decir que la arginasa es una enzima que, a diferencia de todo lo que pasaba con el resto de las enzimas, que era de 7,4, el pH óptimo de la mayoría de las enzimas corporales, de los presentes en los líquidos corporales, esta arginasa tiene un pH óptimo de 9,7. ¿Sí? Esas serían como las dos excepciones, lo que se les puede preguntar. Siempre se les va a preguntar lo distinto, chicos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el pH no solo influye sobre la estructura de la enzima, ya que la desnaturaliza, sino también que puede influir en algunos grupos que se pueden encontrar en el sitio activo, que también son enzimas, ¿no es cierto? Que también son proteínas, perdón, o en el sustrato, dependiendo del valor del pH del medio. Esos grupos que están ionizados, que pueden formar uniones iónicas para que se forme el complejo. Dijimos que el complejo enzima-sustrato se formaba por la unión específica del sitio activo, que es una secuencia de aminoácidos en forma específica, que reconoce ese sustrato en forma específica, se une, forma el complejo enzima-sustrato a través de uniones iónicas, ¿sí? Entonces, esos grupos que están ionizados, que pueden formar las estructuras iónicas para que se forme el complejo enzima-sustrato, por variación del pH, puede, digamos, aceptar o tomar un hidrogenión y ya no va, y va a perder su carga, ¿sí? Entonces, puede actuar así, sobre la fijación del sustrato al sitio activo, puede actuar sobre la transformación catalítica del sustrato o puede actuar sobre la estructura de la proteína enzimática. Y de todas esas formas la va a poder alterar. El pH, entonces, ese sería el efecto. Puede alterar no solo la enzima, sino a nivel del sitio activo, puede actuar sobre el sustrato, puede actuar sobre la estructura de la proteína. No tanto de la enzima, sino también del sustrato. Bien. Y vamos como cuarto factor, el efecto de la temperatura. Entonces, ¿queda claro cuánto es el pH? ¿Cuánto sería el pH óptimo de la mayoría de las enzimas corporales? 7,5. 7,4. 7,4. El 7,4, entonces, sería el pH óptimo de la mayoría de las enzimas en nuestro cuerpo.
con las excepciones, como dije, pepsina en un pH de 1, óptimo de 1,5, la arginasa con un pH de 9,7. Vamos como cuarto factor. La temperatura. También la vimos cuando vimos proteínas, ¿sí? Entonces, para explicar el cuarto factor, el efecto de la temperatura, como cuarto y último factor, temperatura, lo que se ha hecho es estudiar permaneciendo constante todos los otros factores, o sea, concentración de enzima, constante, concentración de sustrato, constante, pH del medio, cercano al neutro, ligeramente alcalino, 7,4, y el único factor que varía aquí es la temperatura. Entonces, también en un eje de abscisas, para tratar de explicar siempre, partimos de temperaturas bajas, sumamente bajas, olvídate, vamos a ir aumentando la temperatura y vamos a ir viendo cómo o qué es lo que pasa con la velocidad de la reacción. Entonces, según los estudios, se ha visto que cada enzima también, cada enzima tiene su temperatura óptima a la cual tiene la máxima actividad enzimática. Pero como estamos hablando de química biológica, de la célula animal, las células de nuestro cuerpo, para la mayoría de las enzimas, la temperatura óptima va a estar entre los 35 y 40 grados. Más precisamente, como dijo un compañero, 37 grados, que sería la temperatura corporal. Obviamente tiene un rango, 36,5, 37, 37,5, ese sería el rango. Pero nosotros vamos a cerrar acá en 37, ¿sí? Esa sería la temperatura corporal. Entonces, para que nuestras enzimas puedan cumplir su función, tener la máxima actividad enzimática, la temperatura corporal tendría que mantenerse entre ese rango, 36, 36,5, 37, 37,5, que sería la temperatura promedio de todos los individuos sanos. Ese rango puede ampliarse, entonces, entre 35 y 40 como máximo. ¿Qué va a suceder si la temperatura desciende por debajo de 35 o asciende más de 40? ¿Qué pasaría si dijimos que las enzimas son proteínas? Se desnaturalizan. Se desnaturalizaría. Entonces, si la temperatura desciende por debajo de los 35 grados, la velocidad de reacción o la actividad enzimática va a descender abruptamente, y esto se debe a que para que se realice una reacción química, aparte de la concentración de la enzima, aparte de la concentración del sustrato, también dijimos que necesitábamos ¿qué? Para que se produzca eso, el complejo enzima-sustrato. ¿Qué necesitábamos? Energía de activación. ¿No dije eso? Entonces, aparte del sustrato y la enzima, necesitamos energía. Nosotros básicamente esa energía la tenemos en el cuerpo en forma de calor. Entonces, cuando nosotros tenemos muy baja temperatura, ¿no es cierto? O no hay energía para que se produzca la reacción química, no hay calor, obviamente por más que esté el sustrato, obviamente por más que esté la enzima, la reacción no se va a dar. Eso sucede, también lo dije cuando hablamos de la unidad 2 de proteínas, esto sucede con las personas que entran en hipotermia. ¿Qué dije que era la hipotermia? Era la disminución de la temperatura por menos de 34 o 35 grados, la persona va a entrar en hipotermia. Yo di ejemplos. ¿Se acuerdan cuándo podía estar en hipotermia una persona? No. Bueno, averiguo. Vean la clase. Entonces, cuando tenemos muy bajas temperaturas, no hay energía para que se produzca la Profe, reacción. ¿no era menos de 34? Me ando medio leyendo el internet. Sí, lo acabo de decir, pero ¿en qué situaciones di ejemplos yo de que podía bajar muy abruptamente la temperatura? Obviamente en invierno. ¿Pero qué? ¿Cuándo piensas? En personas en situación de calle, en alcohólicos, baja abruptamente la temperatura, en gente que se cae el río, el agua, baja
drásticamente la temperatura, tienen que ser cambios abruptos, chicos, en un corto tiempo, ¿no? Entonces, está el sustrato, está la enzima, pero la reacción no se da. ¿Por qué? Porque la persona no tiene energía en forma de calor. Está por debajo de los 34, 35 grados, está en estado de hipotermia. Entonces, la gravedad es que nuestras reacciones bioquímicas a nivel celular se vuelvan muy lentas, se ralentizan a nivel de la célula, se alteran todos los procesos biológicos y eso va en contra de la integridad del organismo. Ese sería el extremo inferior, ¿sí? Repito, debajo de 34, 35 grados, se va a producir una situación de hipotermia, se va a producir una ralentización, una disminución, no va a haber energía en forma de calor. ¿Qué va a ocurrir en el caso contrario? ¿Qué va a suceder si la temperatura asciende por arriba de los 40 grados? Por arriba de los 40 grados, las enzimas, como son proteínas, se empiezan a desnaturalizar. La enzima se desnaturaliza, no vamos a tener quien catalice las reacciones químicas y esas reacciones también van a ser muy lentas y entonces la velocidad, por decirlo, la actividad enzimática también va a disminuir. Entonces, por esta característica es el peligro de los pacientes también de un ejemplo que pasaba. Cuando tenemos más de 40 grados, ¿cómo se llama? Que lo objetivamos con el termómetro. Cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre, muy bien. Entonces, los pacientes que tienen fiebre, altas temperaturas, ¿no es cierto? Con una temperatura de 39.5, ya es una situación bastante compleja, ¿sí? Hay que atender a ese paciente, hay que disminuirle la temperatura corporal, no dejar que llegue a 40, más de 40 grados, porque si sobrepasa los 40 grados, se desnaturalizan las proteínas, las enzimas son proteínas, entonces las enzimas que estén en el organismo, sucede lo mismo que cuando teníamos hipotermia, y peor. No se pueden producir las reacciones químicas, ni todos los procesos biológicos que estuvimos hablando, que necesitan las células y los tejidos para poder vivir. Entonces, también va a disminuir la actividad enzimática, también se va a ralentizar, ¿sí? Entonces, rango 35-40 grados, rango más chiquitito 36,5, 37, 37,5. Menos de 35, más de 40, desnaturalización de proteínas, disminuye la actividad enzimática. Es así como me tienen que explicar cuando yo les ponga en el examen el eje de abscisa, ¿sí? Bueno, vamos a la última parte de la clase, más fácil. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Solamente tenemos que ver la clasificación y terminamos. Porque nunca me queda tiempo para tomar asistencia. ¿Cómo puede, pregunta de examen, clasificación de enzimas? Pregunta de examen oral, siempre. Clasificación de las enzimas. Es muy parecido, fíjense, a ¿qué? La clasificación de Proteínas. la clasificación de las proteínas, muy parecido. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a las enzimas? A las enzimas las podemos clasificar, al igual que lo hacemos con las proteínas, en enzimas simples y enzimas conjugadas. Entonces, las enzimas simples van a estar formadas solamente por la estructura proteica. Y a su vez la estructura proteica va a estar formada por... ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? Aminoácidos. Bien, aminoácidos, o sea, una cadena polipeptídica. Entonces, las enzimas, repito, las podemos clasificar en simples y conjugadas. Las enzimas simples están formadas por solamente una estructura proteica, la cadena polipeptídica formada solamente por aminoácidos. En cambio, las enzimas conjugadas, compuestas, complejas, vamos a tener una estructura proteica, por un lado, formada por la cadena polipeptídica, pero por otro lado vamos a tener un grupo prostético. Nosotros en la unidad 2, cuando vimos proteínas, hablábamos de grupo prostético que podían ser de distintos orígenes, ¿no es cierto? Era no proteico llamado grupo prostético. Pero en el caso de las enzimas se llama cofactor, ¿sí? Entonces, las enzimas conjugadas van a estar formadas, cuando pregunten las profe,
¿Cómo están formadas? Las enzimas conjugadas están formadas por una cadena polipeptídica, que es la parte de la estructura proteica, y la no proteica en la enzima se llama cofactor, ¿sí? Las enzimas conjugadas están formadas, cadena polipeptídica y un cofactor. Y la pregunta de examen es, ¿qué son los cofactores? Los cofactores, ¿se cambió la de apo? Sí. Sí, profe. ¿Qué son los cofactores? Los cofactores son moléculas de bajo peso molecular, inclusive pueden ser iones, ¿sí? Magnesio, zinc, calcio, hierro, manganeso, potasio, ¿sí? Entonces, son moléculas de bajo peso molecular, iones imprescindibles para la acción de muchas enzimas. Entonces, para que una enzima pueda ejercer su función de ser catalizador biológico, catalizador orgánico, es imprescindible la presencia de este cofactor. A su vez, los cofactores pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Cuáles van a ser las características de los cofactores? Que contribuyen a la unión enzima-sustrato, al complejo, a la formación del complejo, unión enzima-sustrato. Ese cofactor en algunas enzimas forma parte del grupo catalítico. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí son necesarias para la conformación del sitio activo de la enzima. Va a formar parte del sitio activo. Y otra característica, digamos, sería que estabilizan a la enzima en su conformación más activa. O sea, para que el sitio activo mantenga su estructura necesaria y se mantenga en el tiempo. También pueden actuar como transportadores durante las reacciones químicas. Por ejemplo, en las reacciones donde se producía la transferencia de un grupo, de una molécula a otra, yo hablé de, en ese ejemplo hablé del NAD. Bueno, pueden ser NAD, FAD, CoA, grupo CoA, ¿sí? Entonces, en la transferencia de un grupo de una molécula a otra, estos cofactores, o también llamamos coenzimas, pueden actuar, digamos, pueden recibir momentáneamente el grupo para luego transferírselo directamente al producto. Y estos cofactores, a diferencia de las enzimas, sí se modifican durante la reacción química. Entonces, los cofactores sí se modifican durante la reacción química que cataliza la enzima. Otra diferencia es que los cofactores no son específicos de un tipo de enzima, sino que pueden actuar con muchos tipos de enzimas. Y en el organismo tenemos diferentes enzimas que utilizan el mismo cofactor. Por lo tanto, en las enzimas conjugadas, complejas, compuestas, que sí tienen cofactores, la especificidad, ¿de qué más depender? ¿De quién dependería? Al no ser específicos. ¿Se entiende? Como los cofactores. No son específicos de un tipo de enzima, sino que pueden actuar con muchos tipos de enzima. En las enzimas conjugadas que tienen cofactores, la especificidad para el sustrato la va a seguir manteniendo ¿quién? La cadena polipeptídica de la enzima, gracias a la presencia del sitio activo. Entonces yo dije que dentro de la enzima nosotros teníamos que la principal característica es la especificidad. El responsable es el sitio activo. ¿Por qué? Porque el cofactor, coenzima, no tiene especificidad, sino que puede actuar con varios sustratos. ¿Se entiende? Bueno, otra característica entonces de los cofactores es que se pueden modificar, se pueden consumir en la reacción, que no tienen especificidad, pero ese cofactor es muy importante para que las enzimas puedan finalmente cumplir su función de ser catalizadores biológicos, ¿sí? Entonces, esa sería, chicos, la pregunta de examen. Diferencia entre enzimas y cofactores. A su vez, los cofactores se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos. Los cofactores inorgánicos, dijimos que podían ser iones
que generalmente son cationes. ¿Qué significa que son cationes? ¿Qué carga tienen los cationes? Positiva. Positiva. Entonces tenemos magnesio, zinc, calcio, hierro, manganeso, potasio, ¿sí? Son todos cationes la mayoría. En cambio, los orgánicos son también llamados coenzimas, que ya las vimos en la unidad 5 de ácidos nucleicos. Yo hablé de la nicotinamida, adenina dinucleótido, ¿sí? La flavina, adenina dinucleótido, la coenzima A. Entonces, los repasan de ahí. Que también hablé que, si bien la principal función de los ácidos nucleicos, ¿cuál era? Principal función. En la unidad anterior, ¿cuál dijimos que era la principal función de los ácidos nucleicos? Vamos, que no va a quedar tiempo para tomar asistencia. Lo vimos jueves pasado. Contener la información genética. Contener la información genética, ¿no es cierto? La información para la biosíntesis de proteína, la transferencia de padres a hijos, a la descendencia, y del ARN, la biosíntesis de proteína. Esas son las principales funciones, pero también tenía otras funciones. Actuar como segundos mensajeros. ¿Quién era el principal más conocido que actuaba como segundo mensajero? Para internalizar la señal dentro de la célula. El ARN mensajero. No sé qué dijeron. El AMP cíclico. El AMP cíclico era el que actuaba como segundo mensajero, el más conocido. Y también hablé de que algunos actuaban como coenzimas, NAD y FAD. Los repasan de ahí. Entonces, repito. Cofactores orgánicos, coenzimas, NAD, FAD, coenzima A. A este complejo, pregunta de examen siempre, acá el dibujito de abajito, a este complejo que forma la enzima, ¿sí? Con el cofactor recibe el nombre de holoenzima, o sea, enzima más cofactor, todo el conjunto se llama holoenzima. A su vez vamos a tener una parte proteica, por decir, que sería la apoenzima, y una parte no proteica, que sería el cofactor. Por lo tanto, cuando nos hablen de holoenzima, ya nosotros podemos deducir que es una enzima que, según la clasificación de enzima. Si yo hablo de holoenzima, ¿qué tipo de enzima sería? Si tiene una parte enzimática y una parte no proteica. Conjugada. Muy bien. Entonces va a ser una enzima conjugada, una holoenzima, va a ser una enzima conjugada que tiene, por un lado, la cadena polipeptídica, ¿no es cierto? Y que tiene, por otro lado, el cofactor. Y que ese cofactor puede ser, a su vez, inorgánico, por ejemplo, un catión, unión el zinc, o puede ser una coenzima, puede ser orgánico. Y a todo ese complejo se denomina holoenzima. A la cadena polipeptídica, dentro de esa holoenzima, se la suele denominar con el nombre de apoenzima. A la cadena polipeptídica, apoenzima. Sería la parte proteica de la enzima. Y si el cofactor, a su vez, es inorgánico, lo llamamos simplemente cofactor, inorgánico. Pero si es un cofactor orgánico, acá sí lo llamamos coenzima. Ejemplos de coenzima, NAD, FAD y coenzima A. Y terminamos por la clase de hoy. Por hoy. ¿Alguna duda, chicos? Profe, disculpe, ¿podrías repetir las características de los cofactores? Características, bueno, ahí vamos. Ahora que ya lo sé. La pregunta sería acá, ¿cuál es la diferencia entre cofactores y enzimas? ¿Cuáles eran las características de las enzimas? ¿Cuáles eran las características de las enzimas?
que tienen especificidad por el sustrato, no se consumen durante la reacción. Bueno, y los cofactores. del producto. No se Bien. modifican. Bien. Claro, y no Entonces, forman parte del producto. bien, los cofactores sería todo lo contrario. Entonces, las características serían, contribuyen a la unión enzima-sustrato, son necesarios para la formación del sitio activo, estabilizan el enzima en la conformación para que el sitio activo mantenga su estructura necesaria, se mantenga en el tiempo. También podían actuar como transportadores, que quería decir que cuando se producía una transferencia de un grupo de una molécula a otra, reciben en forma transitoria o momentánea el grupo y después se lo transfieren al producto, pero a diferencia de las enzimas, los cofactores sí se modifican durante la reacción enzimática, la reacción química, no son específicos de un tipo de enzima, sino que pueden actuar con muchos tipos de enzima. Se pueden modificar los cofactores, se pueden consumir, no tienen especificidad. Esas serían las diferencias. Y bueno, y que se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, por lo general, son iones, cationes, y dentro de los orgánicos tenemos las coenzimas. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. ¿Todos tienen TP? ¿Las 3 comisiones? Sí, profe. Hasta el Todos momento vamos sí. igual, ¿verdad? Entonces el lunes TP de ácidos nucleicos. Los chicos que sean de la comisión 1 y 2 se pueden retirar, quedan los de la 3 solamente.